Hola, ¿cómo están amigos de Miedo 867? Les saluda su amigo Francisco Zamora y sean bienvenidos a un episodio más de su canal que ya saben, Miedo 867. Raza, búsquenos en Facebook, tenemos dos grupos y tenemos página. En la página pueden hallar nuestro WhatsApp personal 867-104-5100. Raza, estamos a la orden. Como lo podrán haber comprobado unas 15 personas el día de hoy, siempre contesto los mensajes, raza. Ya saben, con toda confianza. Y bueno, pues quiero mandar un saludo a varias personas. Y bueno, dejar un mensaje. Si alguien, bueno, es algo complicado de, bueno, pues comentar. Luego explicaré el contexto. Si alguien en Puebla tiene un familiar que se llama Marcos Olvera, por favor, o si conocen algún Marcos Olvera en Puebla, comuníquense con un servidor 867-104-5100. Raza, pues ya saben, ahí que ya saben, estamos a la orden y queremos lo mejor para todo el mundo. Y bueno, raza, bastante interesante. Están llegando bastantes historias. El día de hoy simplemente me llegaron como unas 17. Entonces, bueno, pues he estado trabajando todo el día y escuchando los audios. Les encargo mucho, por favor, que sea todo por audio, porque cuando me la mandan escrito, honestamente, pues o hago una cosa o hago otra. Y bueno, pues ahí está medio complicadón. La siguiente historia, raza, ocurrió aquí en esta ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Esta ciudad que yo siempre les digo, soy orgullosamente neolaredense, de familia neolaredense. Mis papás tuvieron bueno, pues la fortuna de que un servidor nació en Reynosa y mi hermana en Victoria, pero pues, somos de aquí, siempre hemos vivido aquí. Y bueno, pues aquí en Nuevo Laredo, yo siempre he mencionado, yo sé que hay personas de aquí que nos escuchan. Muchas veces todo el mundo conoce ciertas historias, que el diablo en el Silverado, que ya conté nosotros, que pues es un mito urbano, eso no existió, no pasó. Sigo con el reto de decirle a las personas que dicen que estuvieron ahí quién se presentó ese día, y nadie me ha contestado, porque pues es obvio que eso es un mito urbano que ha pasado en muchos lugares. Y se habla también de un payaso que se aparece, que también es otro. Está mal hecha la historia desde el mito de la historia, está mal planteada. Y bueno, pues muchas otras historias, que el Canal 2, que hay una casa abandonada, una mansión, que no, realmente no tiene nada de embrujado. El problema es que la ignorancia de muchas personas ha hecho que muchos vayan a tirar brujería y cosas ahí. Y pues obviamente esa casa quedó deshabitada por cuestiones legales, de ahí de una herencia. De hecho, los de Badabun visitaron esa casa y ahí sí yo les digo, no tengo nada contra nadie, ¿verdad? Pero digo, qué tontería mandar corresponsales, mandar personas desde quién sabe dónde, creo que son de Tijuana o de Mexicali, no sé la verdad, y mandar a contar una mentira de historia. Y yo sé que ellos no tienen la culpa, seguramente alguien se las contó, pero está totalmente equivocada. Y Nuevo Laredo es mucho más, raza. Hay infinidad de historias como la que en esta noche les vamos a contar. Hay una colonia en Nuevo Laredo que hasta la fecha creo que sigue siendo la última al poniente de Nuevo Laredo, es la más lejana. Se llama el Campanario de Cari. Bueno, hasta ahora de él también, que está enseguidita. Y bueno, pues honestamente todo el mundo aquí les dice el Camparrancho porque está lejísimos. Y bueno, pues esperemos esta historia sea de su agrado. Hola, ¿cómo están amigos de Miedo 867? Amigo Francisco Zamora, quiero contarles, bueno, pues un suceso que nos ocurrió a, a mi pareja, bueno, a mi esposa y a mí. Esto pasó ya hace casi cerca de 20 años. Nosotros estábamos trabajando en una fábrica y bueno, pues fue cuando empezaron a movilizarse las casas, ¿verdad? Del campanario. Se decía que iba a ser pues prácticamente una colonia muy grande, que se pensaban hacer cerca de, bueno, miles de casas. Y bueno, pues todas las personas muy emocionadas, sobre todo por la facilidad
que decían, usted fírmele aquí y se le hace descuento de su nómina y en 2 días llegamos y le damos las llaves de su casa. Así fue como pasó. Y bueno, pues nosotros obviamente no pensamos ni leímos el contrato por no tener el conocimiento en su momento. Estábamos muy jóvenes. De hecho, habíamos dejado de estudiar. Afortunadamente los dos seguimos estudiando. Pero ocurre que, bueno, pues tendríamos ahí como 20 años. Estábamos trabajando en una fábrica. Y se nos ocurre tomar el contrato. Nos entregan la casa. Y bueno, pues vámonos, ¿verdad? Vámonos a vivir. Bueno, no contábamos con algo. En ese entonces el campanario, y aún sigue estando lejos del resto de Nuevo Laredo. Estoy hablando de que pues está más cerca incluso de Ciudad Anáhuac que de Nuevo Laredo. Pero, pero bueno, pues era nuestra casa. Obviamente no lo pensé de pura gasolina. Me gastaba mucho dinero pues nada más en salir. En la colonia había muchas casas solas y es fecha de que muchas casas no están habitadas por la distancia, ¿verdad? Y sobre todo por, bueno, pues otras cosas que ya se imaginarán aquí en Nuevo Laredo. Y ocurre que mi casa, mi vivienda, digámoslo así, estaba casi al final. Estoy hablando que en su momento, bueno, era nada más mi casa, otra casa y el monte. Puro monte. Y bueno, pues en su momento las casas nos las habían entregado con una barda trasera de cerca de 1 metro de alto. O sea, ni siquiera estaban bardeadas. Empezamos a tener muchos problemas para pagarla, evidentemente, pero cuando está recién juntado, estábamos juntados en esos momentos, pues tú eres joven y tratas de echarle ganas. Doblábamos turno, vendíamos comida y vendíamos en la pulga, todo para sacar dinero para medio pagar. Así nos aventamos un año con la esperanza de que pronto se iba a poblar. Bueno, resulta que pasa un año y no. Al contrario, mucha gente se empieza a ir de la colonia. En ese entonces todavía no estaba la inseguridad como después se puso, pero por la distancia, era demasiado lejos, no había tiendas, no había nada, ni siquiera se ponía la tienda de conveniencia más famosa. Había unas personas que tenían una tienda y bueno, pues, vendían carísimo, ¿verdad? Como si compraras en otra ciudad. Y bueno, pues era un problema. Si nos quedábamos sin vehículo, pues moverse era un problema. El camión solamente pasaba cada 3 horas. Y bueno, pues recuerdo que aún así intentamos luchar, porque muchas personas no podían pagar las casas y las regresaban. Y nosotros, bueno, pues tratamos de mejorar nuestra vivienda. Como pues yo le puse protecciones, obviamente. eh, Trato de levantar una barda enfrente. En la parte de atrás, pues la verdad es que no había nada más que monte. O sea, no había forma de que alguien se metiera por el hecho de que tú veías la barda y eran puros árboles. O sea, bueno, puro mezquite y puro arbusto. Y ya de ahí se veía puro monte, en serio, no veías nada. Y recuerdo que para más o menos ahí atrás, hago un asadorcito y siembro algunas cosas, entre ellas un arbolito de durazno, de esos chiquitos, de esos duraznos verdecitos que saben muy ricos. Y bueno, pues eso es lo que se da aquí en Nuevo Laredo. Eh, lo planto casi casi cuando empezamos a vivir en la casa. Y mi idea era levantarle una carrera de bloques, ¿verdad? De determinado tiempo. Nada más le había levantado 2 carreras de bloque y hasta ahí, ¿verdad? Ocurre que ese árbol pues empieza a dar frutos. Esto ya estoy hablando de que como al año y medio y peor. O sea, mi vecino más cercano estaba como a unas 12 casas de donde estaba nuestra casa y todavía esto, o sea, era nuestra casa y todavía pues eran 12 hacia la derecha y cruzando en la calle. O sea, ni siquiera estaba en nuestra misma hilera de casas. Sí estaba pues raro el problema. Ocurre que bueno, pues empiezan a moverse cosas de la casa. Estoy hablando de que cuando tendíamos la ropa,
en serio, nunca tuvimos explicación hasta después, ¿verdad? Que veíamos que tendía, por así decirlo, mi mujer los calzones y los calzones aparecían colgados en el tendedero en otro lugar, o los calcetines y los calcetines aparecían colgados en otra parte. Muchas cosas extrañas. Llegamos a pensar que, bueno, que alguien se estaba metiendo, pero no faltaba nada. O sea, no nos habían robado nada. De hecho, incluso yo tenía herramientas atrás. No me faltaba nada, nada de valor. Y también pasaba lo siguiente, en la cama, pues nosotros íbamos a trabajar. Cuando regresábamos veíamos que la cama estaba destendida, o varias veces encontramos el refrigerador abierto y nos dábamos cuenta que faltaban frutas o faltaban cosas, lo cual, pues evidentemente, pues no, ¿verdad? No tiene justificación. Eh, y bueno, pues pasa lo siguiente, pasa ya casi 2 años viviendo ahí. Por fin se van unas personas a vivir enfrente de nosotros, la última casa, pero eran personas que habían invadido, o sea, ni siquiera habían comprado. Y eran un problema esas personas. Hacían muchas, bueno, siempre se la pasaban haciendo ruido y poniendo música, ya saben. Pero pues hasta eso, la esposa del señor era una persona, pues siempre trataba de hacer migas ahí con mi mujer, y pues nosotros saludábamos y hasta eso todo bien. Y ocurre que ellos nos dicen que ahí pasan cosas, que porque les estaban ocurriendo cosas, prácticamente lo mismo, pero a ellos era peor. La ropa, si ellos la tendían, aparecía en el piso, toda revolcada. Eh, muy seguido les bajaban el aire de las llantas, y era casi de perdido 2 veces por semana. Y bueno, pues cosas muy extrañas. Y ellos empiezan a decir, no, seguro hay fantasmas. Y nosotros, ay, sí, o sea, no creíamos en nada de ese tipo de cosas. Más bien sospechábamos de un grupito de niños que vivía como pues, a unas 4 calles, que se juntaban un grupito como de unos 6, 7 niños. Decíamos, seguro son ellos los que se meten. Pero bueno, no teníamos explicación para lo que pasaba dentro de la casa. Ocurre que, bueno, pues el arbolito empieza a dar duraznos. Y bueno, tiene que dejar que se maduren. A mi esposa le gustan mucho esos duraznos. Y bueno, pues decía, no, es que cuando ya empiecen a ponerse rojitos, pues es cuando ya están bien para cortarlos. Y bueno, resulta que nos damos cuenta que empieza a brotar y a llenarse mucho de duraznos. Era un árbol que daba bastante. Y bueno, me dice mi esposa, me acuerdo que era un sábado en la mañana, le dije, vamos a cortar duraznos. Me dice, no, ella me dice, no, mejor en la noche, antes de que oscurezca, porque sueltan un polvito y ese polvito cala mucho de día. Entonces de noche mojamos la planta y ya recogemos los duraznos. Y bueno, pues es entonces que sí, ¿verdad? Que le digo que está bien. Bueno, resulta que ya en la tarde habíamos salido, pues, prácticamente a Nuevo Laredo, a la ciudad del centro. Regresamos y me acuerdo que en esa ocasión empieza como a llover. Y me dice mi esposa, ay, es el momento propicio para ir a cortar duraznos. Y yo honestamente le digo, bueno, pues tú arráncate, yo voy al baño, ¿verdad? Tenía ganas de ir al baño. Y bueno, pues yo estoy en el baño ahí, sentado indefenso. Y de repente veo que mi mujer ahí está acomodando las cosas que habíamos comprado, y veo que abre la puerta de atrás. Escucho que abre la puerta de atrás. Yo ya estaba levantándome, ¿verdad? Y veo que pega un grito, pero un grito, en serio, que hasta pensé que algo le había pasado. Veo que pega un grito, avienta una cubetita que traía de esas de lámina y grita, y me grita mi nombre. Obviamente salgo cuando yo voy, pues, para el baño. Ella venía entrando y chocamos. Y lo primero que le digo, ¿qué pasa? Dice, ay, allá afuera, no me lo vas a creer, ahí hay pues, unos monstruos. Y yo le digo, ¿cuáles monstruos? No, pues es que ahí se están llevando los duraznos. No le entendía por lo histérica que estaba. Y es entonces que, bueno,
salgo a ver, agarro obviamente una pala, bueno, una escoba, un palo de escoba. Y cuando salgo a ver, yo veo que el árbol está, pues ahí, ¿verdad? Pero es entonces que de repente, y se oye tonto, escucho un estornudo y es entonces que me doy cuenta que, bueno, pegado a la bardita, arriba de la barda, entre la barda y el árbol, había tres seres no tan pequeños, estoy hablando de que como de 1,10 m, 1,20 m, estaban en el árbol pegados a la barda, o sea, estaban en la barda pegados al árbol. Yo bueno, yo no los había visto, pero cuando escucho el estornudo, uno de estos seres se estornuda y mueve el árbol, es entonces que pongo atención y nada más en serio oigo como ellos, como que, no sé cómo decirlo, como que hablan un sonido medio grutural medio agudo. Y bueno, veo que brincan hacia la parte de atrás y se van. Y voy a decirles esto, vi que llevaban una charolita llena de duraznos. Y obviamente mi esposa estaba, pues, por demás asustada. Ella me dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Es que ahí yo los vi. Y yo le digo, pues es que yo también los vi. Y me dice, ¿y cómo son? Bueno, les describo cómo son. Eran unos seres, no sé cómo decirlo, con la cabeza alargada de atrás, con los gestos demasiado definidos, una narizota así como de chile relleno, unos ojos como pues igual una persona, pero sí les puedo decir que personas normales no eran, ni siquiera, bueno, lo que se podría decir como enanitos no eran, más bien como miniaturas. La ropa que llevaban era una ropa grisácea, entre gris y caqui, pero sí se veía que era una ropa rústica. Andaban descalzos, tenían los pies más grandes, casi como el pie de una persona normal, pero pues muy bajitos ellos. Es como si un niño de 10 años trajera pues un zapato de un adulto normal, ¿verdad? Muy desproporcionados. Y vemos que, bueno, por lo visto se estaban llevando los duraznos. Y bueno, pues pasaba esto, si nos empezábamos a dar cuenta desde antes que veíamos muchos duraznos y de repente veíamos menos. Aún así ese árbol nunca me expliqué por qué dio tanto durazno, hasta que después como a los 3 años se llenó de hormigas y bueno, pues ya se secó. Pero bueno, de ahí en adelante mi esposa ya no quería salir a la parte de atrás. Tuve que levantar la barda. Pues, lo primero que pude hacer fue levantar la barda. Y bueno, puedo decirles que ya mi esposa ya no quería duraznos de ahí. Siempre que llegaba a dar el árbol, me decía, no, vamos, acompáñame y vamos de día. De noche no quería salir para nada. Y bueno, pues ahí estuvimos viviendo en el campanario durante cerca de 6 años. Hasta que, bueno, pues lo lejos de la colonia, aparte los precios, el interés, era pagar interés y en 6 años al parecer debíamos más de lo que debíamos de pagar. Y bueno, pues ya se imaginarán por qué nos fuimos de esa colonia, por otras causas. Pero bueno, esta es mi historia y sí les puedo decir que el campanario y lo que es Oradell y esas áreas, yo jamás pensé que hubiera estos seres, no sé si son duendes, cheneques o cuál sea la terminología correcta, pero personas definitivamente normales no eran. Y bueno, pues ojalá cuenten esta historia, les mando un saludo y nos encantan las historias de ustedes. Y bueno amigos, ¿qué les pareció este relato? Fíjense que eh, yo lo he comentado en varias ocasiones. En Nuevo Laredo hay muchos avistamientos de, al parecer, estos seres, duendes, chaneques, aluches, no sé cómo le quieran llamar ustedes, pero si todos se dan cuenta, en todas las mitologías, en muchas, se habla de este tipo de seres. Yo los
supongo que son seres terrenales que habitan en la Tierra y conviven en el espacio con nosotros. Evidentemente por algo se alejan de las personas. Pero bueno, pues aquí en Nuevo Laredo he escuchado casos de duendes en el Infonavit, he escuchado en la colonia campestre, he escuchado en la colonia Los Cántaros, por el área del Polvorín. Y bueno, al parecer mis vecinas, bueno, mis vecinos, perdón, me contaron de que una vez vieron como un niño corriendo enfrente de mi patio, o sea, de mi banqueta, como a las 3 de la mañana. Entonces, pues, definitivamente no eran mis hijos, que les pareció ver como un niño encuerado, ¿verdad? Corriendo enfrente de mi patio, de mi barda, cruzando, o sea, en la banqueta de mi casa, lo cual vaya que sí me sacó de onda. Bastante extraño esto. Y bueno, pues, ¿qué les puedo decir, raza? En la colonia Alianza también, gente de Nuevo Laredo, pues ahí pónganse abusados. Si tienen cámaras de seguridad, chequenlas, porque no sea que por ahí pueda haber algo extremadamente relevante. Esperamos les haya gustado esta historia, compartan el contenido, suscríbanse al canal, piquen la campanita de notificaciones. Y raza, me acaban de comentar que en Alexa no, si tú le pides videos de miedo 867 no te sale nada, o videos de miedo 867 por lo visto tampoco. Ahí si alguien sabe cómo, pues es bastante extraño. Les mandamos un saludo y un abrazo desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, y recuerden que en la noche no estamos solos. Hasta la próxima.